Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo una nueva aventura. Recorrido por el pueblo de Albarracín, lugar en el que una dinastía bereber gobernó durante muchos años estableciendo un reino taifa y que está promocionado como uno de los pueblos más bonitos de España dentro de una lista de la National Geographic. Vamos a comprobar si esa fama es tan merecida. Si quieres saber todo sobre mi investigación y mis conclusiones, sígueme hasta el final. Aquí empieza nuestro recorrido descendente del pueblo de Albarracín, teniendo siempre como referencia las murallas de la ciudad, de estilo árabe, en el que se puede ver una larga cortina con las torres adosadas características de las fortificaciones árabes. En este caso, hechas por una familia bereber que fue la que gobernó el pueblo en época musulmana. Y aquí tenemos un plano del castillo, en el cual tiene las distintas partes que están pensadas para hacerlas previo pago, en las que tienes el acceso, la torre del norte, la residencia principal. Lo más interesante puede ser la existencia de un hipocausto o hammam, o sea, un baño caliente de estilo musulmán dentro de la fortaleza, lo cual llama la atención. Aquí se puede ver la panorámica de la Alcazaba o del castillo de Albarracín, en el que se aprecia la cortina unida a las torres defensivas de vigilancia. Normalmente esto era algo característico de las fortificaciones de origen árabe o musulmán de época medieval. Sin embargo, desde mi punto de vista, la propuesta más interesante del pueblo son sus alrededores y su belleza natural, en la que hay ese conjunto de senderos y caminos hechos en los alrededores, desde los que también se puede apreciar los restos de la Alcazaba, por ejemplo, unidas a distintas casas señoriales que iremos enseñando y que son referente en tu recorrido por el pueblo. Y sin duda alguna, el gran referente del pueblo, y el cual se encuentra desde el inicio del recorrido en las zonas bajas, es la muralla defensiva de la ciudad medieval, de origen musulmán. Ya bajando desde la Alcazaba, encontrarás la cúpula de la Catedral de Albarracín, a la cual solamente se puede acceder para el momento en que se hace este vídeo, previo pago. El pueblo en general está pensado para hacer el recorrido turístico con visitas guiadas. Puedes ir por libre, que es el recorrido que estamos proponiendo, pero el acceso a los principales monumentos, en general, no podrás hacerlo sin hacer el previo pago, al menos de una entrada. Pero podrás ver las magníficas vistas y paisajes que ofrece el lugar. Y a medida que se va avanzando por las calles medievales del pueblo, puedes ver el típico trazado medieval en el cual se cortaban las líneas rectas, se hacían pasos estrechos para facilitar la defensa del lugar, como puedes apreciar, y en este caso puedes ver un pequeño ejemplo del urbanismo medieval musulmán, en el que las calles salían de forma radial desde una plaza, en este caso lo que es la plaza mayor del pueblo en estos días, el centro de todo, en el típico pueblo español. El pueblo de Albarracín ya se encontraba poblado en la antigüedad por pueblos íberos y posteriormente también lo estuvo en época visigoda. Sin embargo, el esplendor del lugar ocurriría ya en época de la conquista musulmana. Una dinastía de origen bereber se asentaría en el lugar y formaría un poderoso reino taifa que duraría mucho tiempo hasta que sería traspasado a manos cristianas de forma pacífica. Hay que decir que no fue hecho como conquista por parte de los cristianos. Y más tarde, ya en el siglo XX, sería un escenario importante de luchas durante la Guerra Civil Española. Aquí se encuentra el acceso a la Catedral de Albarracín, o la SEO, como se le llama aquí, el cual hay que hacerlo previo pago y con visita guiada. No se puede hacer el acceso de forma libre en el momento en que hacemos este video. Sin embargo, la catedral no será el único templo que podrás encontrar
en el asentamiento del pueblo. Se encuentran también otros en el lugar. Junto a diversos espacios culturales. Sin embargo, para nosotros, lo que sin duda es lo más soberbio e imponente del lugar son las murallas medievales, que son omnipresentes en toda la población. Da igual el lugar en el que te encuentres, son el gran punto de referencia y siempre las consigues ver. Y vamos a llegar hasta allí. Vamos a explicarles lo que es una almena. Normalmente, la cortina de la muralla tenía esta forma recta y después tenía estos pequeños cuadrados, que eran los que servían a los defensores para parapetarse y cubrirse, y desde allí lanzar las armas arrojadizas que lanzaban en esa época al enemigo. Accedemos por la calle del Portal del Agua, que era uno de los pórticos fortificados de la ciudad, mejor dicho, del pueblo. Seguimos viendo los restos de muralla y almena medieval. Aquí se ve un perfecto ejemplo de cómo eran las murallas medievales, que eran con un muro que se llama cortina, bastante alto y largo, que después, en la época de la artillería, pasaría a ser una defensa obsoleta. Uno de los mayores atractivos del pueblo son las distintas casas señoriales que existieron desde época medieval y cuyos restos se conservan hasta hoy en día. Seguimos viendo el típico trazado medieval, en el que la calle llega a ser increíblemente estrecha. Ven incluso como los techos se encuentran prácticamente uno al otro. Esto se hacía así por razones defensivas, para facilitar la defensa dentro de la ciudad o pueblo en cuestión. Y en este tipo de pueblos siempre hay que buscar lo que se llama la plaza mayor, que suele ser el centro de todo en el pueblo. Suelen ser los lugares en los que se hacían mercados, en algunas ocasiones los mantienen por razones de turismo y artesanía, y que suelen ser el gran punto de referencia a través del cual se llega siempre a todas partes. En este caso se puede ver desde aquí, se tienen unas vistas de la torre de la catedral, de la Seu, y al fondo las murallas de la antigua Alcázaba de Albarracín. Y después de pegar una subida desde la Plaza Mayor, en principio llegamos a la zona de la Recompensa, que es a donde va todo el mundo, las murallas. Y ya en el camino de ascenso a la muralla, ya se empieza a ver vistas imponentes de la población. Ya desde las alturas de la muralla defensiva se puede ver la grandeza del conjunto, en el que hemos de llegar a esta fortificación que quedó separada de la muralla principal. Hemos llegado hasta la fortificación que corona todo el conjunto. Desde la que se tienen unas vistas magníficas de todo el recinto. Ahí está la muralla, defendiendo el contorno, la población medieval, con la torre de la catedral, la alcazaba defensiva más al fondo, la red de caminos que bordean el pueblo, y el resto del conjunto defensivo. Y esto es todo sobre el pueblo de Albarracín. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.